reconozco y de verdad admiro esta capacidad que tienen los jóvenes de hablar de calidad de vida. De eso no, yo no hablaba en mi época, no sé si tú te acuerdas de eso en la tuya. De hecho, yo me gradué en el 84 de psicóloga en la Católica y en el 90 que Goleman habla de inteligencia emocional. Eso a mí no me lo dieron, pero en ninguna clase. O sea, yo me acuerdo cuando yo salí embarazada, mi primer jefe me dijo que me metiera un tiro en la barriga, así textual me lo dijo. Yo creo que tanto mujeres como hombres se muestran ambiciosos, cada vez las mujeres tienen menos miedo de hablar manifiestamente de sus ambiciones, porque venimos de una cultura donde ser ambiciosa es malo, donde ser ambiciosa es ser egoísta, donde un hombre ambicioso está muy bien visto, pero una mujer ambiciosa ya genera como sospecha. Entonces, creo que en el momento en que lo hacemos visible, en el momento en que hablamos de ello, abrimos la conversación, pues las cosas empiezan a verse de una manera diferente. Entonces, ella no es mandona, es una líder. Ella no es egoísta, ella es una mujer que sabe sus prioridades. Ella no es una bicha cualquiera, ella es una tipa que pone orden. Yo no creo en los esencialismos de género, no creo en que eso esté en el ADN, no creo en que eso tenga que ser así. Tampoco creo en la integración entonces de lo masculino y lo femenino, porque volvemos a reforzar el estereotipo. Bienvenidas y bienvenidos a Líderes Hablando de Liderazgo. Hablar de liderazgo y hablar de liderazgo cuando tenemos a una mujer presente siempre complica la cosa, siempre pone un desafío. Y recuerdo hace muchísimos años, mi papá me llevó a conocer a quien era el gurú en ese momento del mundo del seguro. Yo tenía 13 años más o menos. Él se llamaba, yo creo que ya falleció, David Enrique Lambers. Y este hombre realmente me impactó soberanamente con su discurso, con su mirada, con su visión, pero sobre todo con una decisión que tomó años después que me enteré. Y es que le dio a su hijo la organización, pero le quitó todo el capital que tenía para ver qué tan fuerte era su liderazgo y su capacidad de gestionar un mundo tan complejo como el mundo del seguro. A mí esa anécdota nunca se me ha olvidado y siempre me ha parecido que ha sido muy radical, muy duro. Es como que enseñar a los hijos a través del dolor. Y a veces los líderes se comportan así. Y el mundo del seguro, que es tan competitivo, a veces se comporta así. Y entonces Susana Reina, que me acompaña hoy, que está en el mundo del seguro por muchos años, yo la conocí. Y la primera impresión que me dio fue que era una mujer así, dura, del mundo del seguro, así al estilo de David Enrique Lambert, directa, directiva, con mucha fuerza. Han pasado muchos años de esto y tenemos una relación y es una mujer encantadora, luego la alegré conocer y me di cuenta del poder que existe en ella y de la intención que había detrás de esa fuerza. Y por supuesto, el sistema la llevaba a comportarse así. Pero es que esta mujer que me acompaña hoy en Líderes Hablando de Liderazgo tiene casi que como vocación el desarrollar al poder femenino, el colocar el poder femenino en posiciones directivas. Ha escrito un libro del cual ahora le vamos a preguntar sobre esto, pero sobre todo ese ha sido su trabajo, enaltecer a la mujer, llevarla a las posiciones, cerrar las brechas que hay en la organización entre las diferencias de género y por eso está hoy aquí, porque además está hoy aquí, porque además la quiero mucho. Susana, gracias por estar. Bienvenida. Mancio, gracias de verdad por esta invitación. Yo ahorita estaba sacando cuentas, son más o menos 20 años. ¿Te acuerdas que nos diste un taller allá en la empresa, a nuestro equipo de recursos humanos, que fue fabuloso, todavía lo recuerdo? Y bueno, que podamos mantener esta relación y esta amistad a pesar de la distancia y del tiempo, habla muy bien de los dos. Así que, porque bueno, las relaciones se cultivan, ¿no? Entonces estoy Así es. contentísima de acompañarte en este emprendimiento y en este espacio tan rico para compartir. Que bueno, sí, efectivamente. Además, después me diste la responsabilidad de hacerle coaching a alguno de los Mm, ejecutivos de multinacional de sí. seguro en Venezuela. Querida, este programa comienza con una pregunta que te deja el invitado anterior, ¿ok? En este caso, Ítalo Jiménez, concejal de un municipio en la costa oriental del lago. Ítalo te pregunta, ¿ok? ¿Cómo formar a la juventud de hoy en el área de liderazgo? Bueno, un saludo para Ítalo. Aprovecho para enviárselo.
formar a la juventud de hoy en el liderazgo. Sí, tienes por un lado elementos que te ayudan y otros que no te ayudan tanto, ¿no? ¿Qué cosas ayudan? La tecnología. A mí me hubiera encantado tener esta virtualidad, este don de la ubicuidad, de no importa dónde está el recurso, no importa dónde está el experto, la experta, no importa dónde está el conocimiento, todos podemos tener acceso a ello, ¿no? La cantidad de recursos que uno consigue online es impresionante. Yo me acuerdo de mi época que era la biblioteca, tipear a mano y en la máquina todo lo que encontraba, las fotocopias, o sea, era realmente un poco más difícil, pero al mismo tiempo eso que lo considero una ventaja puede convertirse también un obstáculo, porque a veces tenemos generación de gente que quiere, yo le digo la generación delivery, todo lo quiere masticado y traído en una inmediatez. Yo veo a mis hijos que si la página se demora, de verdad, 30 segundos, ya para ellos eso no sirve y pum, lo descartan, ¿no? Ese que estás aún a esto de que te descarten es realmente doloroso. Pareciera que no hubiera esa paciencia de escuchar, de esperar, de, ¿sabes?, de procesar, de digerir, de no quedarte con lo inmediato y lo que te llega, no importa la fuente, y con eso actuar. Creo que el reto, más allá del contenido, en el caso de los jóvenes, es el proceso. Es el proceso de enseñar a aprender, de tener capacidad para analizar. Y yo creo que allí la interrelación intergeneracional es buenísima, porque si nos logramos escuchar unos a otros, los baby boomers, como yo, que venimos de una forma distinta a esta generación millennial, pandemial, yo no sé cómo se llama ahora, los Z, los X, pues probablemente podamos aprender unos de los otros de una manera mucho más, con más sentido, ¿no? Entonces creo que hay un reto enorme en esa formación de liderazgo y como te decía, privilegiaría el proceso, el cómo podemos aprender unos de otros y cómo podemos aprender con bases más sólidas, y al mismo tiempo el tema del modelaje. Yo creo que si nosotros queremos que estos muchachos, bien sea en la escena política, social, económica, empresarial, académica, donde sea, pueden tener alguna forma de un modelo, y para eso pues uno siempre está dispuesto, a través de mentorías. Creo que esta generación aprende más desde la experiencia que desde el contenido, ¿no? A veces veo con dolor que mucha gente no lee o no le gusta leer o se queda con el tweet, la cosa, ¿sabes? Otra vez, lo rápido, y ese es un reto, pues, un reto que tenemos, así que yo creo que lo que sí no debe perder vigencia es la intención de formar líderes, nuevos líderes, de que surjan nuevas generaciones de liderazgos, y que eso no quite la esperanza de pensar que no hace falta, pues. Y fíjate que pensando en eso, pensando en los recursos que hoy tenemos y en esta necesidad de alcanzar ya el objetivo sin pasar por el proceso, me lleva a las inquietudes que he conversado con muchos directivos y gerentes que dicen, bueno, es que las nuevas generaciones quieren llegar hoy a la empresa y mañana ser gerentes y pasó mañana quitarme el puesto. Pero bueno, un poquito de por favor, vamos, un poquito de paciencia, un poquito de proceso, ¿no? No conocen bien la empresa y ya quieren ocupar cargos gerenciales. Y yo digo, bueno, ¿y hasta cuándo sí pueden tener razón, ¿no? ¿Por qué yo les voy a detener el ímpetu de desarrollo y crecimiento? ¿Dónde está el balance? Sí. Y te pregunto, ¿lo has visto esto que yo estoy contándote? ¿Y cómo lo has manejado desde tu figura de asesora, consultora a nuevos líderes? Sí, claro, yo manejo una nómina de casi 1.000 personas entre las empresas de las que trabajo en Puerto Rico, Curazao y acá en Panamá. Eh, y yo prefiero ese tipo de casos, ¿sabes? De que están hambrientos de ese poder, y prefiero manejar a los jefes o esa capa superior que se siente amenazada, ¿no? Porque con más dolor veo casos de muchachos que no quieren asumir nuevos puestos, que no, de hecho me lo dicen, no, yo no voy a estar aquí trabajando más tiempo del necesario, y mientras más alto, más responsabilidad. Es lo que han llamado la renuncia silenciosa, o que es típica después de la pandemia, o esos casos así como que no aspiran. A veces uno dice, pero ¿qué quiere esta persona? Quedarse toda la vida haciendo lo mismo. A lo mejor yo vengo de un esquema donde la figura es hacia arriba, y esta gente está buscando ver cómo se mantiene ahí como en el medio, con otra forma de vivir la vida. Yo reconozco y de verdad admiro esta capacidad que tienen los jóvenes de hablar de calidad de vida. De eso yo no hablaba en mi época, no sé si tú te acuerdas de eso en la tuya.
De hecho, yo me gradué en el 84 de psicóloga en la Católica y en el 90 es que Goleman habla de inteligencia emocional. Eso a mí no me lo dieron, pero en ninguna clase. O sea, yo me acuerdo cuando yo salí embarazada, mi primer jefe me dijo que me metiera un tiro en la barriga, así textual me lo dijo. Y yo lo único, porque ¿cómo se te ocurre salir embarazada de esta época? Que mira lo que tenemos encima y tal. Y yo lo único que tenía era el baño para llorar, ¿sabes? Eso ahora es impensable, es una cosa que uno dice, bueno, gracias a Dios que tenemos otros valores, otra manera de entender las relaciones, al ser humano y sus necesidades, etcétera. Pero también creo que a veces si llegamos a un punto donde lo más importante es mi calidad de vida y lo demás que se vaya al traste, o yo no me comprometo igual, todas las encuestas de Gallup que yo veo, los niveles de compromiso cada vez son más bajos. Entonces, a lo mejor hay que revisar en la organización y yo con mi equipo, cómo estoy yo transmitiendo o entusiasmando o generando ambición por aportar, no tanto por el poder en sí mismo de llegar a un puesto y decir soy jefe, sino de poder hacer algo bueno, innovador, positivo para mi empresa, para mi comunidad, para mi gente, ¿no? Entonces yo creo que ahí no podemos echarle la culpa a los muchachos, sino como tú bien lo planteas, bueno, hay una relación de a dos. Entonces yo soy de las que se opone a cualquier nueva idea porque siento el serrucho cerca o soy de las que más bien lo alientan sabiendo que, bueno, que no soy para eterna, que a lo mejor yo tengo otros proyectos más adelante y a lo mejor yo puedo aprender de este nuevo chiquillo que llega con estas ansias de poder. No es fácil, intelectualmente a veces lo entendemos, pero emocionalmente a veces se nos, ¿sabes? Surge la envidia, surge la ira, surge el temor, y yo creo que ese es el desafío que tenemos los líderes de poder lidiar con nuestras emociones, todas, todas, las que nos gustan y las que no nos gustan también, para poder entender mejor. Fíjate que voy a atar dos temas que estoy seguro que te van a hacer sentido y probablemente le dé mucha riqueza a esta conversación. 89, 90 yo comencé a dar clases a nivel universitario. Ya yo comenzaba a notar en las clases que eran mucho más las mujeres que los hombres los que estudiaban, a pesar de que daba clases en el sector de informática. Luego dirigí un instituto universitario y allí fue mucho más evidente, la población femenina era mucho más la que estudiaba que la masculina, a una proporción 60-40. Y luego voy al mundo organizacional y me consigo que sí, que evidentemente hay una gran población, y aquí viene de acuerdo al tipo de organización, pero una gran población femenina, pero las posiciones y los roles están en cargos masculinos. ¿Qué es lo que está pasando, si estás de acuerdo conmigo en esto, de que se diluye en el desarrollo el poder femenino, ¿ok? O las posibilidades femeninas en este espacio, a pesar de ser las mujeres las que más estudian, las que más se preparan, y puedo decir incluso las que con más esfuerzo lo hacen, ¿ok? Mm. No sé, yo le di clase N veces a madres solteras que iban con sus niños porque no tenía quien les cuidara y tenía que ir para clase con el muchachito, sí, pero incontables veces, ¿no? Y le di clase y fueron a examen N cantidad de estudiantes con una barriga que yo decía, esta mujer va a parir aquí en el salón y yo no sé qué hacer además de llamar a la ambulancia que la van a buscar, ¿no? Eh, pero bueno, ese era un compromiso con su educación, con su formación, se mostraba. Los hombres, como dicen por ahí, nos da gripe y ya estamos en coma, ¿sabes? Que voy a ir a estar dando clases si tengo gripe, ¿no? Sí, bueno, es súper interesante ese tema que plantea y es mi tema y es a lo que yo me he dedicado en los últimos 15 años ya. Mira, no es una sola respuesta, ¿no? Hay un conjunto de varias cosas que se interponen allí. Pero eso que tú mencionas es lo que se llama el efecto tijera. O sea, el gentío en la universidad, el mujerero en la universidad y después cuando tú volteas a ver, sobre todo en las posiciones gerenciales, escasez de mujeres. La base de las organizaciones son un mujerero. Por ejemplo, esos puestos de entrada, recepcionistas, telefonistas, bueno, un montón de cosas. Pero luego parece que nos fuéramos borrando el ascenso a la cúspide, ¿no? Y hay para mí un factor que es fundamental, que es el tema de los estereotipos y los sesgos, que es la base. Sesgos cognitivos o la idea del estereotipo de lo masculino y lo femenino, estereotipos sexistas que suponen que los hombres nacieron para mandar, ¿sabes? Y que son los dueños de lo público y del poder y de la producción. En cambio, las mujeres nacieron para cuidar, para servir y son las dueñas de lo privado y de la reproducción. O sea, esa división tan sexista del trabajo es lo que hace que para muchas mujeres sea muy difícil salirse de ese rol. Por ejemplo, una mujer
tiene que decidir si es madre o es gerente. Por ejemplo, un hombre no tiene que hacer esa elección. Él es hombre y sabe que va a ser gerente y va a ser padre porque tiene una infraestructura de apoyo que le cuida a los muchachos. De hecho, Mancio, yo incorporé dentro de mi repertorio de entrevistas en recursos humanos a los hombres que venían a posiciones ejecutivas la pregunta de, ¿qué haces tú cuando un muchacho se te enferma? La mayoría se quedaba así como que, ¿sabes? Como esa pregunta no es para mí. Bueno, la mamá, ahí está la mamá, yo tengo una señora que los cuida y tal, y le digo, o sea, que a ti no, tú no te involucras cuando un hijo se enferma. Porque la pregunta no es sencilla, la pregunta es la razón por la cual muchas veces a las mujeres nos dejan por fuera. Esta se va a preñar, o esta tiene hijos chiquitos, y va a empezar a pedir permiso para ir para el pediatra y para esto y para lo otro, entonces nos van descartando o dejando por fuera de proyectos que suponen que tienes que tener un compromiso total con la empresa. Y el segundo factor, es decir, el primero es los sesgos y los estereotipos. Los hombres son los líderes, los que están aquí para mandar. Y si una mujer quiere llegar a ese puesto de liderazgo, tiene que ser, como hice yo, masculinizarse. Por eso que tú me percibías así como la dura. Y claro, si yo no hubiera puesto esa máscara, Amancio, a mí me dejan del lado por gafa. O sea, las mujeres tenemos que ser muy protectoras, muy cuidadoras, pero a la hora de mandar, entonces es una cuaima conflictiva, ¿sabes? Histérica, que qué le estará pasando, si tiene la menstruación o le vino la menopausia o no tiene marido, ese tipo de mensajes y juicios que a las mujeres nos condenan, ¿ok? Una mujer en poder es temida y entonces si hace como un hombre, pues peor. Y si hace como lo femenino, que es toda tierna, entonces no tiene guáramo. O sea que hay una cosa ahí que tú no sabes dónde pararte, ¿ok? Y el segundo factor que lo documentó súper bien, la Premio Nobel de Economía del año antepasado, ya en el 23, Claudia Goldin, ella se ganó el Premio Nobel por decir que después de haber analizado más de 200 años de la historia de los Estados Unidos, las mujeres no estamos en esas posiciones gerenciales por el tema de la crianza y los cuidados, cosa que uno no sabía. Sabes que en las empresas se premia el presencialismo. Es decir, si tú, por ejemplo, llegas a Manso a las 7 de la mañana, porque tú no tienes que estar preparando desayuno, tú no tienes que llevar a muchachos para colegio, porque bueno, porque tu rol es prepararte, consigues un flu y una corbata que alguien limpió y llevó a la tintorería, y a lo mejor te sirven hasta el desayuno, pero tu rol es ser proveedor y tú vas a trabajar. Y a lo mejor te puedes quedar hasta las 10 de la noche tomándote unos tragos porque vino el presidente de la empresa o porque tienes que entregar un presupuesto, pero que no te van a armar un lío en tu casa cuando tú llegas a las 9:10, más bien probablemente tengas la sopita hecha y las pantuflas listas, no tienes que lidiar con muchachos, no tienes que hacer un poco de cosas. Las empresas premian eso, el presencialismo, y las mujeres no tenemos el lujo de quedarnos más allá de las 5 porque tenemos que ir a hacer tarea, tenemos que ir a preparar cena, tenemos un marido que se molesta un poco si llegas un poquito más tarde, y justo ese sobretiempo y ese estar donde hay que estar es donde se toman las decisiones, a menos que seas una tipa soltera, una mala madre como yo, que dejó a los hijos botados al cuidado de otras mujeres pobres, pero la dejé al cuidado de ellas, y hacer ese tipo de sacrificios para poder llegar. Entonces, eso se va conjugando un poco para que entonces muchas mujeres desistan y digan, me quedo en mi casa cuidando muchachos, o no me aguanto esta presión, porque es un esfuerzo, tienes que estar haciendo muchos roles al mismo tiempo, que es muy difícil, fatiga mucho, cuando eres jovencita lo puedes hacer, pero después llega un momento que dices, ya, ¿sabes? Suelto los guantes. Entonces, todo eso es lo que hace que las mujeres no estemos en la foto. No es falta de disposición, no es falta de capacidad, por eso estamos todas con 300 posgrados. Y yo le digo a mis amigas, déjale estudiadera, mija. No es falta de estudio lo que no te permite hacer, son el entramado de estereotipos y de reglas no escritas del juego que hacen que uno siempre se encuentre con un techo y no pueda avanzar más allá. Y ahora te quiero preguntar, voy a dar esta respuesta con respecto a la pregunta que te hice y el comentario que te hice anteriormente. Cuando tú consigues estas nuevas generaciones de gente que quiere crecer rápidamente, ¿lo consigues más en mujeres o en hombres? ¿O las mujeres están aprovechando esto del bienestar para decir, no juego el juego? Me quedo en mi rol de mamá, en mi rol de esposa, en mi rol de mujer que vive el bienestar. Porque allí también hay otros conectores. Por ejemplo, hoy las mujeres quieren parir menos. Y yo lo evidencio en mi familia nada más, ¿no? Bueno, la población está en riesgo si no le empezamos a dar muchachos a este mundo, ¿no? ¿Cómo se está jugando esto en el mundo organizacional? ¿Cómo lo están viendo ustedes desde las posiciones de dirección? De saber de que hay gente que tiene mucha hambre, son más mujeres hombres,
o las mujeres están diciendo, no juego el juego, total, hay movimientos feministas que defienden mis Mm. derechos, ya veremos. ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo ves? Sí, mira, yo tengo que decirte que favorablemente cada vez más hay organizaciones que abordan estos temas. Nosotros venimos de un silencio donde eso era rollo de cada quien, nadie te mandó a abrir las piernas, eso es problema tuyo, a ver qué tú haces, aquí hay que producir y no me contrates a más mujeres porque son muy improductivas y porque es una pedidera de permiso, que los muchachos, que los embarazos, que a un momento actual, quizás por el énfasis de Naciones Unidas y el programa, los principios de empoderamiento de la mujer, y que muchas cotizaciones públicas de alto nivel exigen a las empresas mostrar qué están haciendo en esta materia de igualdad y equidad a lo interno de sus organizaciones o con las comunidades. Entonces, cada vez hay un poco más de conciencia organizacional acerca de la importancia de la diversidad, de la inclusión. Surgieron como valores relativamente novedosos que ponen a la gente a conversar y que además se ha encontrado que hay una relación entre retención de talento y trabajo activo sobre esos elementos que facilitan la pertenencia y el estar. Entonces, creo que más mujeres sienten ahora la posibilidad de trabajar y hacer conciliación laboral familiar, o sea, como un tema de la empresa, o sea, no tuyo, de ver cómo tú te organizas, sino que cada vez tú ves más cursos para hombres que aprendan a cuidar también como sus mujeres o a intentar hacer mucho más equitativa esas entrevistas de trabajo, no sesgar sin darte cuenta. Las mismas preguntas que le hago a él se las hago a ella, los mismos argumentos o criterios de evaluación de desempeño los hago por igual. Entrenar a los equipos a evaluar sus propios estereotipos y sus sesgos, que son, perdón, inconscientes, son automáticos. A veces ni cuenta nos damos, porque somos humanos, pues. El cerebro tiene mil triquiñuelas ahí para uno poder, tú sabes, manejarse con mucha gente y mucha diversidad, ¿no? Entonces, yo creo que tanto mujeres como hombres se muestran ambiciosos, cada vez las mujeres tienen menos miedo de hablar manifiestamente de sus ambiciones, porque venimos de una cultura donde ser ambiciosa es malo, donde ser ambiciosa es ser egoísta, donde un hombre ambicioso está muy bien visto, pero una mujer ambiciosa ya genera como sospecha. Entonces, creo que en el momento en que lo hacemos visible, en el momento en que hablamos de ello, abrimos la conversación, pues las cosas empiezan a verse de una manera diferente. Entonces, ella no es mandona, es una líder. Ella no es egoísta, ella es una mujer que sabe sus prioridades. Ella no es una bicha cualquiera, ella es una tipa que pone orden, ¿sabes? Que fíjate cómo de distinto se ve un hombre. Un hombre siempre se ve como autoritario, resolutivo, competitivo, audaz. ¡Ah! Eso es un diamante en bruto. Pero una tipa que es competitiva, audaz, resolutiva y decisora, ya empiezan a verla como una bruja. Entonces, yo creo que ahí están las diferencias, ¿no? Cómo evaluamos a unos y a otros y cómo aceptar que una misma conducta no tiene nada que ver con el sexo. O sea, que tiene que ver con el talento, tiene que ver con el mérito, tiene que ver con las capacidades. El día que podamos hacer esa diferencia de no fijarnos si hombres o mujeres actúan de una u otra manera o asignárselo al ADN o a la genética o a Dios, o es que las mujeres son así, ¿no? Las mujeres somos o los hombres son como nos criaron. Entonces podemos cambiar esa cultura, claro que se puede cambiar. A corto plazo no, pero de que se puede cambiar, se puede cambiar. Y entonces voy a seguir en este tema hilando un poco más fino. Okay. Estamos en venimos de una cultura machista, punto. No hay mucho que discutir, de muchísimos años. Pero luego, bueno, porque lo aprendiste, tú hablas de los sesgos, tú te comportas de una manera que fue lo que aprendiste. Y, y llega un momento en que, por ejemplo, yo te voy a dar mi caso. Tú me conoces, yo estoy muy lejos de ser el típico machista, pero mi Mm. lenguaje era mi lenguaje. A lo mejor yo tenía sesgos y comportamientos machistas que desconocía. Y vengo de una cultura venezolana donde este tipo, un chiste que yo echaba era permitido y no pasaba nada, y lo conté miles de veces en mis conferencias, y llego a Chile y en una de mis primeras intervenciones en un grupo, bueno, te voy a hacer el cuento corto. La vaina no me sacaron de allí a patadas de la sala. El chiste resultó machista, una mujer se levantó y reclamó sus derechos y la aplaudieron. Yo no hallaba dónde meterme. La verdad es que no fue con ninguna mala intención, pero bueno.
Entonces dices, oye, esta radicalización de los comportamientos, donde agarras una mínima cosa que viene de una cultura que tiene tantos años, puede echar a perder un evento que no tenía nada que ver con el tema, ¿sabes? Nosotros estábamos hablando de liderazgo, estábamos hablando de otros temas, no tenían nada que ver en ese momento, ¿no? Porque si tú me dices, bueno, es que lo estoy dando en una conferencia sobre los derechos de la mujer y digo un chiste machista, bueno, o sea, este tipo está haciéndolo fuera del perol, pero ¿sabe? No hay una coherencia, pero no estábamos en eso. Entonces, muchos de esos comportamientos ahora colocan a los hombres, más bien yo creo que en un estado de debilidad, porque no sabes qué decir, no sabes cómo comportarte. En Chile se acaba de crear una ley que se llama la Ley Carín, que es todo un tema de defensa de los derechos de la mujer y cuidado sobre los abusos en los espacios laborales. Entonces, bueno, si haces un piropo y te pueden denunciar, pasa algo. Hubo casos de... Entonces yo digo, aquí hay una radicalización de estos temas eh, y las organizaciones no están exentas de este problema y a lo mejor no estamos haciendo más daño con toda esta cantidad de leyes, normas, comportamientos que se radicalizan. Mm. Es mi mirada de esto, mi planteamiento. Sí, es legítima tu preocupación, creo que es compartida además por muchos hombres y mujeres también que lo ven de esta manera. Yo quizás lo que invitaría es a mirar que todo cambio cultural, sobre todo después de son 7.000 años de patriarcado y machismo, ¿no? No son 2 días, y son 300 años de lucha feminista. O sea, 300 años de lucha feminista contra 7.000 años, creo que hemos avanzado bastante. Entonces, eh, no es alocado pensar que cuando todo cambio es como una especie de terremoto, ¿no? Sabes que empiezan las cosas que lo que estaba arriba ahora está abajo, lo que estaba al medio está para un lado. Y ese reajuste, bueno, ustedes que vienen de una tierra donde hay terremotos casi todos los días, a lo mejor lo entienden bien, esos pequeños reajustes pueden hacer que después lleguemos a una sociedad donde ya hablar de esto está de risa. O sea, yo, por ejemplo, pienso que el feminismo es un movimiento que tiene como vocación desaparecer. Porque el día que desaparezca es porque ya hemos logrado la igualdad. Y así como antes uno decía, yo siempre he hecho el cuento de que llegué a fumar en el salón de clase, yo fumaba en un avión, fumaba en casa con mis hijos pequeños. Eso ahora es una locura decirlo. Eso hace 30 40 años. Entonces, a lo mejor dentro de 30 40 años, digamos, tú sabes que había una cosa que se llamaba feminismo porque las mujeres no la respetaban. No puede ser. ¿Sabes? Que la gente lo vea como absurdo total. Tú sabes que no hace ni 100 años las mujeres no votábamos. Dice, ¿cómo que 100 años? 100 años no hace. Por ejemplo, en Venezuela, en 1952 fue la primera vez que una mujer votó. O sea, todavía faltan más o menos unos 20 y pico de años para poder celebrar los primeros 100 años que una mujer no votaba. ¿Y por qué no votaban? Porque eran brutas, ¿no? Porque decían que tenían un marido y el marido opinaba por ellas. Ya está. Que las mujeres no tenían criterio para elegir. Entonces, creo que cuando vemos la raíz de la violencia, por ejemplo, contra las mujeres, el acoso callejero, cuando vemos la base de la prostitución o de la pornografía o de los vientres de alquiler, cuando vemos que a muchas mujeres todavía les mutilan el clítoris para que no tengan satisfacción sexual, o cuando vemos el matrimonio infantil, o cuando nos paseamos por todos los afganas que no las dejan ni estudiar, o sin ir muy lejos, cuando vemos que a muchas niñas las dejan por fuera del sistema educativo, porque total, esas van a parir se va a perder esos reales, que eso lo escucho yo con más frecuencia de la que te imaginas en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Entonces, yo creo que cuando uno va a las redes, uno dice, wow, aquí hay que hacer algo radical. El radical no significa extremo de incendiar y quemar y ese tipo de cosas, sino ir a la raíz de lo que nos está pasando y poder generar una conversación donde tú y yo, que somos de sexos distintos y donde tú naciste con privilegios, nada más por ser hombre, ya tú avanzaste unos 7 pasos antes que yo, pues podamos tomar conciencia de ello, ¿sabes? Y sí, creo que esto descoloca a muchos hombres en el sentido de decir, bueno, ¿y ahora entonces qué se espera de mí? Y por eso es que esa conversación no puede ser solo de mujeres entre mujeres, como muchos años se hizo, vayan a ver ustedes arreglen su rollo, sino como sociedad, nos interpela a todos como sociedad. Entonces ahora, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Y qué es lo que yo puedo sentir como agresivo y qué es lo que tú puedes cambiar de tu comportamiento, ¿sabes? Y entonces urge un nuevo pacto social donde cada parte pues sepa qué esperar la una de la otra en las organizaciones, en la comunidad, en la escuela, en la familia, sobre todo en la familia. Dejar de criar muchachitos de ¿dónde está? ¿Quién es ese pipicito? Y agarra tu gallina, que mi gallo anda suelto, y ese tipo de mensajes tan populares, pero que lo que traduce es una idea de ahí va el macho, ve a ver qué hacen las niñas para protegerse, ¿no?
Entonces, creo que hay que verlo en esa mirada como amplia para no sentir, además, Amancio, que es un ataque personal. Yo le digo a muchos amigos, yo no estoy diciendo que tú seas un violador, yo no estoy diciendo que tú eres un acosador, yo no estoy diciendo que tú eres un machista loco. Es más, machistas somos todos, para empezar. Me encantó que lo dijera de esa manera, porque de ahí venimos, que otra cosa. Pero darse cuenta de las machistadas y recoger a tiempo, por ejemplo, eso que te pasó, a mí también me ha pasado, Amancio, que de pronto digo algo y digo, Dios mío, pero yo que trabajo en feminismo, ¿cómo pude decir una cosa como esta? Bueno, nada, aprender, recoger del error, saber que no todas las culturas son iguales, que no todas las culturas tienen el mismo nivel de avance. Hay unas donde tienen esto mucho más masticado, otras donde apenas se lo están planteando. Entonces, bueno, escuchar para poder adaptar y sin que nadie se sienta ofendido ni que está perdiendo nada. Nos estamos reajustando. Susana, tú, que, Mm. bueno, ya mostraste tu pasión por este tema y cómo lo abordas y tu necesidad de que esto sea una realidad. ¿Cómo se vive dentro de la organización en la cual tú eres parte de la dirección? Es decir, ¿qué has logrado en términos de la igualdad de género o de las posibilidades que tienen las mujeres dentro de multinacionales de seguro? Bueno, eso es una de las cosas que me tiene a mí más orgullosa, porque hace 20 años más o menos, cuando yo entré a Multinacional de Seguro, 22, yo empecé a darme cuenta de la discriminación por primera vez. Yo venía de trabajar en partidos políticos, en gobierno, en ONGs, en tratamiento con farmacodependientes, y yo nunca había estado como consciente de ese tipo de cosas. Pero cuando entré en la empresa privada, al principio pensé que era un tema de la empresa, pero después me di cuenta de que era un tema global, porque empecé a leer y a buscar, ¿no? Y me di cuenta de tantas mujeres talentosas, Dios mío, 15 años, 20 años en una misma posición. Me di cuenta de esas fotos de los presidentes, todos varones, todos blancos, clase media alta. Me di cuenta que cuando uno hablaba por las mujeres, o sea, era como comentarios como descalificándolas o minimizando el aporte. Entonces yo empecé a leer y a buscar y empecé a darme cuenta de que había programas que estaban empezando en ese momento. Me acuerdo de Sheryl Sandberg, que era la COO de Facebook, que empezó también a trabajar con su libro que se llama Lean In. Empezó a introducir este tema en las empresas y yo ahí sentí, Amancio, como una epifanía. Y yo dije, ¡ah! Esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero cambiar las cifras de esta organización, quiero que haya más mujeres gerentes. Y empecé a trabajar en dos sentidos. Uno, me fui por todo el país, me tomó un año convencer al presidente, mi jefe, el presidente de la empresa, de que esto era importante y era necesario. Pero finalmente me dijo ok. Y me fui por todas las 81 oficinas que teníamos a nivel nacional a hablar con esas mujeres y a empoderarlas y a darles talleres de cualquier cosa, o sea, de cómo pararte a presentar una cifra, cómo entender un balance financiero, cómo hablar con autoridad, cómo quitarte ese miedo de encima. Bueno, ahí de tipo coach y de entrenadora. Fui con dos personas, nos recorrimos durante todo un año todo el país. Y después también hacer, por otro lado, de lobby, dar el puesto a ella puede, ella sabe, yo le ayudo, no sé cuánto. Bueno, en 5 años pudimos hacer que la mitad de las oficinas estuvieran lideradas en manos de mujeres. Yo entré a la junta directiva, la primera mujer directora del Grupo Multinacional de Seguros fui yo, en aquella mesa llena de hombres. Me acuerdo todavía de la primera sesión, por cierto fue mi tema de una charla de Altamira que me invitaron, donde me dijeron que bueno, que bueno que ya tenían quien llevar a la minuta y que bueno que iba a haber ahora flores. Y no sabes, yo tuve que ser tipo caballo de Troya, meterme en aquella locura, te lo juro, fue así tal cual. Para entonces después, yo dije, yo estoy aquí en este puesto, no por mí, estoy por la voz de las que no están acá. Entonces cuando decían, bueno, las capacitaciones se hacen a las 5 de la tarde porque en horario laboral no, yo levantaba la mano, ya va, a las 5 de la tarde las mujeres se van porque tienen una doble jornada laboral en sus casas, ellas no se quedan después de las 5 por flojas, se tienen que ir porque tienen trabajo. Entonces, ¿por qué no hacemos las capacitaciones a las 3 para que ellas puedan ir? O sea, cada política que se sacaba, cada programa que se evaluaba, cada idea que se proponía en la mesa, yo le daba mi enfoque feminista. Y después de eso creé Feminismo Inc. como un programa de responsabilidad social empresarial Inc. por el Incorporated, o sea, el feminismo incrustado en la organización, que era todavía decir feminismo es así como levantar, tú sabes, ajo enfrente de Drácula, algo así. Pero yo dije, ¿por qué si es un movimiento tan bueno que habla de los derechos de las mujeres, que es pacífico, que no hace daño a nadie, por qué quitarle la cara? Entonces,
nada, yo empecé a trabajar esto, empecé a escribir en un blog, que todavía ya va a cumplir en mayo 15 años. Empecé a trabajar con muchas mujeres, no solamente del grupo multinacional, sino cualquiera que se iba enterando de esto. Eh, y entonces hablé con mi jefe para dedicarme a eso. Entonces me dijo, pero bueno, hazlo también dentro de la empresa, o sea, no solamente para afuera, porque ya empecé a hacer otro montón de cosas y de proyectos. Y hoy tengo, por ejemplo, el programa que se llama Mujer Segura, que es un programa de trabajo con las intermediarias del seguro, con las corredoras del seguro en Panamá y en Puerto Rico. No importa si no es una corredora de la empresa, sino del país. Es nuestro programa estrella para trabajo de equidad de género que busca autonomía y empoderamiento financiero en un área que es hipermasculinizada, el área financiera de los seguros y la banca, donde a las mujeres les cuesta muchísimo poder entrar y mantenerse y hacer las cifras y los números por muchos sesgos, por muchos miedos, por muchas reglas por ahí. Y ya tenemos 2 años con ese programa, así que yo me siento súper orgullosa, primero, de haber ayudado a un mujerero que tenía la capacidad, que venía de esa universidad, que seguro tuviste, con ganas, y que todo en el ambiente le indicaba que tenía que sabes, que claudicar, sino que más bien se mantuvieron en su meta, en su sueño, y haberles ayudado a alcanzar eso. Y segundo, pues poder haber expandido ese programa a toda una comunidad nacional, que hoy es un programa bien reconocido y bien valorado. Qué bueno. Mira, aquí hay preguntas que yo tengo fijas que han pasado, pero una de las que desde el programa número uno, es decir, el programa número uno con una mujer que fue Ariadna Martínez Fico, ya han pasado más de 100 programas, hasta este que no va a ser la excepción, en este menos que menos, le he hecho esta pregunta a todas las mujeres líderes que han pasado por ahí, y es, ¿cómo se entiende el liderazgo femenino? Ah, yo quiero entenderlo como un liderazgo que le ha sido impuesto, o la carga de un estereotipo. Lo femenino es un estereotipo. ¿Sabes? Esa idea de que las mujeres tenemos que ser conciliadoras, colaborativas, trabajo en equipo, soportadoras, auxiliadoras. Para mí es un mito, es un mandato y no tiene por qué ser así. Yo puedo ser mujer sin ser nutritiva, ¿sabes? Puedo tener un compañero hombre que el liderazgo hombre es nutritivo, ¿sabes? No es que el liderazgo masculino es de una manera y el liderazgo femenino es otra. Lo vemos en la práctica porque es lo que nos han enseñado a hacer. Entonces nos dicen todo el tiempo, tú tienes que liderar, pero desde atrás. Tú tienes que sostener, tú tienes que auxiliar. O sea, el mismo rol que nos han puesto las mujeres de toda la vida, cuidar a un gentío. Pero esas no son las variables que se aparecen en la evaluación de desempeño para las promociones. No es que ella es muy auxiliadora, no, no, no. Al que suben es al que trabaja los cobres, al que se faja, al que da órdenes, al que vota y dirá, ¿sabes? Porque eso es un tigre. Entonces, ahí hay un doble sentido. Entonces, yo no quiero caer en la idea de que lo femenino es de una manera y lo masculino es de otra. Yo quiero abolir esas dos categorías. Y quiero que seamos hombres y mujeres al mando. Y si tú eres un tipo que te gusta manifestar tus emociones y eres bien apoyador con tu gente, dale. Ahora, yo soy ¿sabes? La que va adelante con la punta de lanza. Bueno, está bien, pero eso no te hace a ti un débil y a mí una rara, ¿sabes? Porque entonces ahí se enredan un poco las cosas y es donde nos condena. O sea, una mujer está siempre como en una cuerda floja. Si soy muy fuerte, entonces soy macha. Y si soy muy débil, entonces soy tonta. ¿Sabes? Entonces a veces uno no sabe, uno tiene que estar oliendo el sistema para ver cómo me comporto. Entonces, yo no creo en los esencialismos de género, no creo en que eso esté en el ADN, no creo en que eso tenga que ser así, tampoco creo en la integración entonces de lo masculino y lo femenino, porque volvemos a reforzar el estereotipo. Entonces, bueno, es mi idea un poco de cómo esta cosa va. Otra de las preguntas fijas de este programa, ¿qué hace rentable el liderazgo de Susana Reina? Rentable. Ajá. Oh my God. Bueno, yo creo que yo le genero bastante ganancia a esta empresa donde trabajo, porque trabajo mucho, trabajo bien, trabajo en temas que son, creo que, relevantes para la agenda. Y además de eso, creo que hago como, yo siempre me gusta que lo que se haga se proyecte a la comunidad en buen sentido. O sea, el trabajo sobre imagen, reputación, para mí tiene un peso fundamental, porque nos da credibilidad. Además, somos sector financiero y lo único que tenemos es nuestra palabra, de que si te llega a pasar algo, seguro te responde. Pues entonces, creo que ese trabajo en torno a la ética y a los valores de respuesta y responsabilidad hacia afuera, a mí me pone, es lo primero de mi agenda. Y en ese sentido, creo que eso le da ganancias a la empresa.
Ok, vale. A ver, ¿cuáles son los referentes que tú tienes de liderazgo desde que comienzas a tener noción que el liderazgo existe? Que tú dices, bueno, hay unos personajes que llaman líderes y tienen un comportamiento y este se me hacen referentes. Yo creo que los más cercanos que tuve, siempre en mis primeros trabajos, siempre esto estaba haciendo como el perfil, siempre hombres, siempre mayores, siempre muy abridores de puertas, muy empoderadores, muy acompañadores, muy paternales, si se quiere decir de alguna manera, ¿no? Figuras de autoridad, pero muy conscientes, muy, ¿sabes? Una gente, salvo el primer jefe aquel que te conté de mi barriga, eso no. Pero la mayoría siempre hombres bien abiertos a todos estos nuevos conceptos y así como me dijo mi jefe actual, dale, ¿sabes? Dale, yo te apoyo a ver qué sale, hazlo aquí, vamos a ver qué, ese tipo de liderazgo es el que más me ha impactado. Ahora, líderes así, conocidos, públicos, pues bueno, yo fui desde la primaria, fui presidenta de la Sociedad Bolivariana de mi colegio. Entonces, bueno, todo era Simón Bolívar como el referente de ese hombre entusiasta, dispuesto, medio loco un poco por todas las cosas que hizo, pero revestido de una épica que uno siente con ganas de emular, ¿no? Y que te da como mucha inspiración. La verdad es que yo reconozco que nunca me vi en una líder mujer, por lo menos en mis primeros años. Mis primeros, te digo, hasta mis 30 40 años. Siempre me vi en un liderazgo, sobre todo porque cuando tú volteas a ver quiénes están mandando los países, quiénes son los presidentes de empresas, son siempre hombres. Entonces no tienes como ese referente y por eso una de las banderas de la lucha feminista es buscar referentes mujeres que sirvan de modelaje a las niñas, que les digan sí se puede. ¿Sabes? Sí hay mujeres que mandan en países, en empresas, en universidades, en iglesias. Entonces creo que esa falta de una referente femenina hace que yo me haya endurecido y que diga el poder se ejerce así y esto es lo que hay que hacer para que te tomen en cuenta. Cualquier otra cosa no forma parte del poder. Entonces, bueno, ahí más o menos se va configurando un poco la idea. Vale, qué bueno. Comencemos ahora con una sección que a mí me encanta y que a mucha gente aquí le gusta mucho, que se llama Culmina la frase. Yo te voy a dar una frase y tú en una o dos palabras la vas a culminar. Agilidad Ok. mental. Lo primero que se te venga a la cabeza, eso lo lanzas. Una palabra que no debe faltar en el lenguaje del líder es: Amor y constancia. las redes sociales son solo Para informarnos. la mayor virtud. El valor, la ética. El mundo grita por líderes capaces de... Transformar. Qué bueno, qué bueno. La Susana de la adolescencia, de la del bachillerato. ¿Ok? Primero, ¿a qué grupo pertenecía? A los de que se sentaban adelante y eran buenos estudiantes, a los de atrás, a los revoltosos, a los de los tira la piedra y esconde la mano, a los que no había donde ubicarse. No, Eh, yo era de las buenecitas, buenecitas que era la secretaria de las maestras, la que anotaba los que se portaban mal y los que no habían traído la tarea. Yo era de las más odiadas del salón, era de las de 19 y 20, pero de toda la vida, la bien portada, no sabes, o sea, el dechado de virtudes. Primera hija, primera nieta, primera sobrina, primera hija, primera todo, toda la vida de Dios fue así hasta que llegué a la universidad. Ahí fue cuando mi mamá dijo, se perdieron esos reales. Pero yo fui así como un modelito. y cuál fue tu mayor acto de rebeldía en tiempos universitarios? Wow, fueron varios. Primero porque entré de 16 años en la Universidad Católica, entonces casi todas mis compañeras tenían 18 y 19 años. Entonces yo era una criatura y ellas eran unas mujeres, por decirlo de alguna manera. Mujeres. Bueno, esa época. Yo sé que eso ahora ha cambiado mucho. Estoy hablando de los 70, 78, por ahí. Pero, por ejemplo, empezar a desobedecer a mi papá, ¿sabes? En horas de llegada, empezar a mentir, empezar a hacer lo que yo veía que las otras hacían y que yo nunca, por haber llevado esa vida llena de virtudes, pues yo me había permitido. Entonces, bueno, nada, yo vivía así como con el mundo abierto. Y después, recién graduada, me fui a vivir sola, que mi mamá me dejó de hablar como por 6 meses por esa acción. Me fui a Maracaibo. Yo había nacido y vivido y estudiado en Caracas, pero ya yo era una psicóloga. O sea, no es que era una muchachita, yo estaba graduada, pues tenía 21 años y me fui a vivir
sola a trabajar y wow, eso fue una cosa así para mí de liberación genial. Así que bueno, esa fue mi rebeldía, nada muy ilegal. Mira, y parte de tu rebeldía ya madura, si se puede llamar esto rebeldía, fue que escribiste un libro que hasta ahora no he tenido el placer de leer, pero que prometo leer pronto cuando lo consiga. Yo quiero Mira, que nos hables de él y que nos cuentes qué te movió, que lo podemos quizás entender e intuir por todo lo que has dicho, pero qué te movió a escribir un libro y qué te cambió al tener ser autora de un libro. sí, bueno, ese libro lo escribí en pandemia. Se llama Incomodar para transformar, reflexiones en torno al movimiento feminista. Ya yo venía escribiéndolo desde hacía tiempo, con algunos artículos que publicaba en el medio digital El Efecto Cocuyo. Y entonces los fui como compilando y en la pandemia me di a la tarea de, ¿sabes?, desechar algunos. Tuve una editora muy buena, Laura Lepona, que es la mexicana, que me ayudó también a darme cuenta de mis contradicciones, de que cosas que decía por aquí de pronto no estaban tan claras en otro lado, y eso es un ejercicio importantísimo porque la coherencia es una cualidad fundamental del liderazgo también. Y entonces, bueno, lo publiqué. Para mi sorpresa, se me acabó ahí mismo. Saqué como 500 ejemplares y se fueron rápido. Y saqué una segunda edición. Y me parece que son libros que no pierden vigencia, lamentablemente, porque, bueno, porque muchos temas todavía están pendientes en la agenda feminista. Pero me ayudó mucho a mirar mi propia evolución de las cosas que escribí en el 2015, que hoy las leo y digo, Dios mío, ¿cómo yo podía decir una cosa como esta? A las que luego fui cambiando, porque la transformación es inevitable, la transformación ocurre porque también las vidas se transforman, y entonces, bueno, lo que de pronto tú vas acariciando como una idea, después termina en otra cosa. Fue bien bonito el proceso en sí de poderlo escribir, de poderlo releer y de poderlo publicar, y además con todo el susto del mundo que te lean y que además te opinen. Y bueno, aprendí algo, ¿no? A recibir la crítica desde la más despiadada hasta la más condescendiente, pero tratar, tú sabes, de no desechar nada, de poder ponerme en posición de humildad y decir, bueno, recibo y recibo. Y después escribí uno nuevo este año, 24, que se llama Atrevidas, pero es un manual de activismo para el movimiento feminista, pero movimiento social en general. Cómo hacer para que una idea termine en acción. Y que tiene mucho de coaching ontológico, que tiene mucho de mi propia experiencia como activista por los derechos de las mujeres, y que está dirigido a otras personas que quieran tener fortalezas y competencias personales y sociales para llevar adelante sus ideas impopulares, sus ideas contrasistema, sus ideas transformadoras. Entonces creo que este tiene un fin como mucho más utilitario, más de herramienta, de guía, de práctica. El primero es más de reflexión. Pero bueno, el primero lo tengo ya en PDF porque dije, bueno, ya lo voy a liberar porque ya no creo que lo vuelva a editar, pero te lo voy a enviar a tu correo para que lo tengas allí. Y es un libro que uno puede leer en cualquier momento porque son como distintos artículos que no tienen una secuencia, pues. Así que bueno. Llegó el momento de liderazgo, querida. Este es el momento en que tú nos cuentas un momento en tu vida de manera anecdótica cuando actuaste como líder, impactaste a uno o a unas, y a muchos o a muchas, o que alguien actuó en tu vida y marcó tu vida gracias a su liderazgo. Y yo quiero yo me voy a callar, me voy a separar para que tú con la audiencia le cuentes tu momento de liderazgo. Bien, mira, yo he tenido muchos momentos donde me han influido y donde yo he podido influir. Y pensando en cuál pudiera ser de pronto más revelador un poco de mi carácter y de mi ímpetu, tiene que ver con esa ida a Maracaibo a coordinar un programa de rehabilitación de farmacodependientes con apenas 21 años. Yo me acuerdo que yo conocí al líder de ese programa, el doctor Rafael Ernesto López, que en ese momento estaba en el Ministerio de la Juventud, cuando Virginia Olivo de Chelly era ministra de la Familia, de la Juventud, perdón, se llamaba en ese momento, y trajo a este doctor desde la Universidad de McGill en Canadá a liderar ese proyecto de comunidades terapéuticas. Yo conozco a este doctor, de casualidad que me lo presentan, él me dice, ¿tú qué eres? Yo le digo, psicóloga. ¿Estás trabajando? No. Anda el lunes al piso 41 de la Torre Parque Central para ver si te metes en alguno de los proyectos, porque ya estaban iniciando en El Junquito, en Caraballeda, en Maturín.
Bueno, yo el lunes voy de lo más pipirispi a mi piso 41 de la Torre Parque Central y lo encuentro a él al teléfono hablando con el entonces gobernador del estado Zulia, Manuel Rosa Gutiérrez, y que quería montar un centro allá. Y entonces cuando yo me presento y me dice, vida linda, ¿qué vas a hacer tú ahorita? Y yo estaba desempleada, recién graduada. Y yo le digo, nada, vengo a la entrevista contigo. Tú te puedes ir a Maracaibo a conseguir una casa y un presupuesto para una comunidad terapéutica. Y yo, bueno. Eso sí, yo no tengo plata, no tengo viáticos, aquí todo es un lío porque todo es una burocracia enorme. Si te puedes ir por tu cuenta y después vemos cómo arreglamos, mejor. Y yo, pero que es una comunidad terapéutica. Fulana, pásale el proyecto ahí, una copia para que se lo lleve. Ándate que mañana van al Ministerio de la Juventud allá en Maracaibo y tú organízate. Yo salí de ahí a llamar a mi papá, mira, que me mandaron por Maracaibo, que no sé qué. Mi papá, que tenía unos amigos maracuchos, le dijeron, déjala que se venga, que nosotros la recibimos aquí. Amancio, yo llegué, eso fue un lunes, yo llegué el martes a Maracaibo y llegué a casa de esta familia y una de las muchachas, cuando le he hecho el cuento, me leí el proyecto en el avión, cuando le he hecho el cuento me dice, yo trabajo con el gerente general de Corpo Zulia y van a desocupar una casa por los lados de la Cañada. No sé si te interesa ir a ver. Me fui con ella, conocí al gerente general de Corpo Zulia, yo asombrada con Maracaibo, porque en Caracas hablar con un gerente de un banco era una antesala horrible, y conocí al presidente de la Corporación Zuliana de Desarrollo al día siguiente, al mismo día de haber llegado a Maracaibo, y él me dice, sí, bueno, llévala fulano, un ingeniero, me llevaron al sitio, era por los lados del Bajo, una casa espectacular que estaban dejando vacía porque se mudaban un poco más allá. Yo le dije, ¿qué hay que hacer para pedir esto? Bueno, que la ministra le escriba al presidente de Corpo Zulia. Llegué a la oficina, le dije, Rafael Ernesto, hay una casa buenísima, no sé qué, que le mande un fax al presidente de Damaso Campos Suárez y tal. Mira que me acuerdo de todo perfecto, cómo me impactó. Y entonces después yo dije, bueno, necesito dinero. Llego a la sede en Las Laras, el edificio de Las Laras en 5 de julio, a buscar al representante del ministerio. Resulta que ahí mismo quedaba el Consejo Zuliano de Planificación, que era el que se encargaba de hacer el presupuesto en ese mismo Tu edificio, plan. con su plan, exactamente. Y entonces me dicen, bien, ven que te presento al director de presupuesto, José Manuel Guerrero, y me dice, ¿tú quién eres? Y yo le explico, yo vengo de Caracas, que no sé cuánto, que este proyecto, que no sé qué. Entonces él agarra y saca una hoja, te lo juro, una hoja. Y dice, bueno, esta gente tiene como 5 años con este presupuesto y no hacen nunca nada. Yo más bien se los voy a quitar y se los voy a poner a ustedes. Eran 900.000 bolívares en 1986, 85, que era un dineral. Ya listo, sí, eso es lo que baja la asamblea, ya era octubre del 85. Ya para el presupuesto del 86. Entonces yo dije, bueno, me falta es hablar con el gobernador. Y entonces me dicen, bueno, esta tarde seguramente el comité de feria en la casa, en la residencia del gobernador, ándate para allá, que hay una tarjeta. Llegué yo, hice como que se me juramentaba y entré. Llegué a donde estaba el gobernador, le dije, mire, yo vengo de parte de la ministra. Sí, yo hablé con el doctor en estos días y tal, ¿cómo no? Las tenemos que ayudar. Le digo, bueno, ya tenemos la casa y el presupuesto. Entonces, ¿qué más necesito? Le digo, bueno, será el personal, porque ya para empezar en enero del año que viene, bueno, cuente con mi apoyo y tal, y qué sé yo. Total que al día siguiente yo cogí mi avión, o sea, eso fuera jueves. No, perdón, el viernes cogí mi avión y llegué allá a la oficina del piso 41, listo, está la casa, está el presupuesto. El referente se me quedó viendo con cara de tú me estás mintiendo. Y le dije, era la primera vez que iba a Maracaibo. Me dijo, ¿y tú por qué te viniste? Tenías que quedarte allá buscando el personal y tal. Yo, porque yo no sé en calidad de qué estoy. Yo sin contrato, sin viático, sin oferta, sin nada. Y así estuve, además, ahí fue cuando vi la oportunidad de vivirme sola, por eso fue que me fui. Entonces yo dije, yo como que aprovecho este avión. Y bueno, para hacerte el cuento corto, más corto, 9 años estuve al frente. Al principio fui subdirectora, entré como subdirectora porque bueno, tenía toda esta función administrativa. Después quedé como directora un mes antes de parir, me nombraron directora porque ya no había más nadie que imponer y finalmente me quedé 9 años en ese proyecto que para mí lo que significa, y yo siempre le echo este cuento a muchos jóvenes, le digo, di sí y después averigua. Dale que tú puedes, confía en tus capacidades. Información la obtenemos, pero no te quedes por una. Yo a veces veo jóvenes que tú les das como tremenda oportunidad, ya lo voy a considerar, lo voy a pensar, déjeme ver que no puedo, ay, me provoca horcalas, porque yo digo que las oportunidades pasan y tú vas aprendiendo sobre la marcha, pero es ese ímpetu lo que te permite construir. Y después que yo me fui, que no me fui por mi gusto, sino por circunstancias que pasaron allí, yo me di cuenta de lo que encontré y lo que dejé. Que finalmente esa es la pregunta básica, ¿cómo quieres ser recordada? ¿Qué huella quieres dejar? ¿Qué cosas quieres construir? Y de verdad me siento súper satisfecha de esa experiencia, que si lo volvería a hacer otra vez, me vuelvo a encontrar un Rafael Ernesto que me pone una cosa así, pero imposible, piensa uno de realizar, y claro que sí, lo haría con todo gusto.
qué buen cuento, padre. Querida, estos micrófonos son tuyos, este espacio es tuyo. Cuéntanos en qué andas, cómo la gente te puede conseguir. Durante el trayecto ha salido tu red social y tu nombre para que te conecten, pero nada, cuéntale aquí a la gente en qué andas hoy, en qué anda esa cabeza loca, ese rebelde con causa y cómo la gente se conecta contigo y cómo les puedes ayudar y cómo les puedes acompañar. Bueno, yo estoy básicamente en Feminismo INC, Feminismo Inc., @Feminismo Inc. en todas las redes. Y en feminismoinc.org es mi sitio web. Allí me gusta escuchar voces. Yo publico a mucha gente que me escribe, no importa la extensión, sobre todo en temas de derechos de las mujeres, feminismo, liderazgo de las mujeres o de los hombres, de nuevas masculinidades, cualquier tema que tenga que ver con todo esto que hemos conversado hoy. Así que si se sienten con ganas de mandarme un artículo, pues buenísimo, porque después lo pasteamos por todas las redes. Mi interés es que no haya una sola voz en esto, siempre somos muchas las voces que ampliamos la conversación y que es el entramado finalmente de la cultura, ¿no? Para hacer que muchas cosas se vayan transformando. También, pues bueno, estoy en el Grupo Multinacional de Seguros en Panamá, Curazao y Puerto Rico, trabajando en el tema de recursos humanos, que siempre lo que yo he trabajado desde acá, y desarrollo corporativo. Ahora estoy empezando un nuevo proyecto en LinkedIn, que es escribir sobre recursos humanos. Siempre he escrito sobre temas de feminismo, pero tengo ganas como de compartir un poco esas vivencias y esas historias que pueden ayudar a otros gestores de talento humano, bueno, con una visión, claro, son 40 años de experiencia, Manso. Entonces ya saqué la cuenta y me iba quedando como loca. Me gradué en el 84, entonces ya son 40 años de trabajo gerencial sostenido y que bueno, tengo ganas como de ir recopilando esos saberes que se van quedando ahí en el camino, ¿no? Y bueno, no tengo ningún proyecto literario este año, salvo continuar mi trabajo desde las redes de Feminismo y tengo un equipo muy bonito de gente que me acompaña en ese trabajo de empoderamiento de las mujeres. Y bueno, lo último es que me voy a poner a hacer collage. Me estaba metiendo mucho en esa tendencia de averiguar cómo se hace un collage, que es lo importante, me parece. Yo no soy muy artística, que digamos, en el sentido manual o estético, pero tengo ganas de explorar esa nueva área de trabajo e igual con el coaching corporal. Yo soy muy buena en lo lingüístico y le meto más o menos a lo emocional, pero confieso que la parte de trabajo corporal siempre la dejo como atrás. Y tengo una coach corporal, Marielena Van Griekens, que seguro que tú conoces, Claro. que, con quien me reúno una vez al mes a hacer trabajo personal y se nos ocurrió ver cómo desarrollábamos un programa formativo para coaches, líderes que quieran meterle cuerpito a, ¿sabes?, a su trabajo y su intervención. Entonces, bueno, tengo como esas ideas de trabajo allí. Así que nada, quien quiera conectarme, tenemos un calendario bellísimo que sacamos todos los años gratuito, que lo pueden encontrar en mi página web, descargable. También está a la orden mi nuevo libro Atrevidas, que ese sí está a la venta, así que si me escriben, pues bueno, con todo gusto se los hago llegar a donde estén. Y si lo quieren el PDF del primer libro, pues nada, me escriben info@feminismoinc.org y se los envío con mucho cariño. Qué bueno. Mira, yo voy a contar ya, después te voy a dar la palabra de cierre, pero voy a contar una cosa porque yo creo que es muy prudente, interesante y enriquecedor que tú compartas tus experiencias sobre la dirección de recursos humanos. Yo recuerdo que en la relación contigo, en esta capacidad tuya de ser muy directa, muy precisa, digamos, Alianza de Aprendizaje, mi empresa en Venezuela tenía un éxito importante y estábamos muy bien rankeados y tenemos una buena cartera de posibilidades de cursos. Pero, bueno, con Susana no funcionaba así, es decir, no era que yo podía postular para ventas, para servicio, para formación de facilitadores, para liderazgo, no. Ella tenía clasificada a sus proveedores. Y una vez yo le pregunté, Susana, ¿pero por qué no me invitas para otros cursos? Y dice, no, Manso, tú eres formación de facilitadores y cada vez que nos necesitemos te vamos a acudir a ti. Los otros son para los demás. ¡Qué antipática! Pero yo creo que eso es estratégico también, ¿sabes? Yo creo que nunca me lo habían dicho, pero que me lo hayan dicho me sirvió para decir, mira, estamos posicionados por un lado, tenemos que trabajar por los otros, ¿no? Todos no somos referencias. Así que eso es una buena anécdota que yo tengo contigo y que agradezco además. Querida, cierra este programa. Gracias por estar en Líderes Hablando de Liderazgo. Te abrazo grande, fuerte y apretado. Un abrazo maracucho que llegue hasta allá, hasta Panamá.
Ay, gracias, de verdad que me hacía falta el acento maracucho para conectarme, para no olvidar a mi tierra amada. Amancio, yo creo que esto que tú estás haciendo es buenísimo, estas múltiples voces unidas en torno al ejercicio del liderazgo. Estoy segura de que van a transformar muchas maneras de entender y de ver, sobre todo a quienes vienen detrás, ¿no? Y te agradezco que me hayas invitado y que hayamos tenido este momento tan sabroso. Además me recordaste cosas que ya, tú sabes, uno va como olvidando, pero que al final lo eterno, lo importante es que permanece esa cordialidad, ese cariño, ese afecto y las ganas de hacer cosas juntos. Así que gracias de verdad y gracias a quienes pues tuvieron la paciencia de escucharme y de compartir a nivel emocional todas estas anécdotas e historias que te van conformando como ser humano. Así que bueno, de verdad, muchísimas gracias. Y ustedes, hasta el próximo Líderes Hablando de Liderazgo.